Muy bien, jóvenes. Ahora vamos a pasar en la unidad número uno al paso número 3, que es controlar la velocidad del vehículo. Es decir, en vez de que el vehículo avance automáticamente hacia adelante con el código que teníamos, ahora vamos a hacer que ese movimiento hacia adelante dependa del input. Si se fijan, aquí está el movimiento hacia adelante. Solamente hasta ahora el input, que es del eje horizontal, está modificando el movimiento en el vector derecha-izquierda en el fondo, hacia los lados. Vamos a hacer algo similar para el translate que va hacia adelante, en el vector forward, es decir, el movimiento de avance del auto. Entonces, para eso, lo que vamos a hacer es, así como tenemos la variable horizontal input, vamos a crear acá fuera de la función, primero declarar la variable. ¿Para qué me sirve declarar la variable? Es porque de esa manera el procesador sabe los datos con los que va a trabajar cuando sigan el código y de esa manera almacena o guarda memoria de la memoria RAM. En el fondo almacena la memoria suficiente para poder trabajar estas variables en lo que sigue el código. Entonces ahora sí, en la función update, que se va a actualizar en cada instante, vamos a monitorear o más bien obtener el valor de los controles en la palanca vertical. Entonces básicamente vamos a hacer lo mismo que está acá. Lo voy a copiar de nuevo, pero vamos a cambiar primero que este es el forward input. Esta es la variable que vamos a asignarle un valor y el eje en este caso es vertical. Eso es porque Unity sabe que este nombre hace referencia a la palanca arriba y abajo en la mayoría de los joysticks, del Xbox, del Oculus Quest, etc. Y ahora que tenemos ese valor, el valor de la palanca arriba y abajo, almacenado en esta variable, vamos a utilizar esto en vez de la velocidad para multiplicar el vector hacia adelante. Ya que en el fondo, esto en el fondo es una dirección y una magnitud. Porque habíamos dicho que esto equivale a x, y, z. Equivale a eso. Aquí en el eje z está apuntando hacia adelante, un valor positivo, una unidad. Entonces, eso se va a multiplicar por delta time, que es lo que ordena en el fondo los distintos FPS de los computadores. Ya esto como para equilibrar distintas velocidades o distintas tarjetas gráficas. No le vamos a dar mayor importancia por ahora. Y acá estoy multiplicando todo eso, lo puedo dejar, puede quedar en cero si la palanca no la estoy moviendo, digamos si la palanquita del joystick está suelta. Si la muevo hacia arriba, ya podría llegar a 0,5, 0,6 hasta el valor 1. Y eso significaría que avanzaría 1 hacia adelante por cada segundo. Una unidad hacia adelante. Y si muevo esta palanquita, la palanca del joystick, hacia abajo, ya sería menos 1. Por lo tanto, en vez de ir hacia adelante, estaría yendo hacia atrás. Porque este valor 1 se estaría multiplicando por menos 1 y quedaría un valor negativo. Ahora, se van a dar cuenta que con este código, lo grabamos, control S, ahora sí el auto no va a avanzar solo, va a esperar el input, porque va a depender de eso, y se van a dar cuenta que es muy lento porque va a ser una unidad por segundo. Vamos a empezar. A ver, aquí me dio... Ah, ya, déjenme cambiar una cosita. Lo que pasa es que estuve jugando con el, el input, aquí está, el input manager, y hice una modificación porque hay dos sistemas en player. Voy a aprovechar de mostrarles esto. En la opción player hay varias opciones importantes y en other settings, aquí abajo, yo le digo si voy a ocupar el nuevo sistema de input o el antiguo. Y ahí en este caso, este sistema se basa en el antiguo input, ya, estos proyectos en el fondo. Así que vamos a pausar por mientras. Listo. En el caso de ustedes no se preocupen porque por defecto tienen el sistema antiguo. Así que no les va a dar este error. Ahora sí, vamos a darle play. Y el auto no avanza hasta que aprieto la tecla W y ahí empieza a avanzar. Hacia los lados es mucho más rápido.
porque le agregamos una velocidad adicional. Pero hacia adelante es lento y si aprieto hacia atrás, también retrocede. ¿Ya? Esto es como el valor mínimo, ese movimiento hacia adelante y hacia atrás es el valor mínimo cuando yo tengo un vector como el vector forward, que dijimos que era 0,0,1, ¿cierto? Y eso lo multiplico por el delta time, que en el fondo va a regularizar los FPS y va a multiplicar esto en el fondo por un segundo. Todo esto va a ocurrir en un solo segundo, en vez de que se repita 100 o 500 veces por segundo. Y eso se va a multiplicar ahora por el joystick, que también es 1 cuando lo muevo hacia adelante, o las teclas en este caso. Entonces esa es como la unidad mínima, no mínima, pero es como cuando es multiplico por solamente una unidad. Entonces para darle más velocidad a esto, tendría que multiplicar esto por 20. Grabamos. Y ahora sí, ya tiene una velocidad más aceptable. Entonces, para que entiendan una cosa, si yo multiplico esto por 0,5, que es lo mismo que 5, 0,5, ¿qué es lo que haría esto? Me reduciría esa velocidad lenta que teníamos, la reduciría a la mitad. ¿Ya? Porque ni siquiera lo estoy multiplicando por 1, que sería mantenerla, sino que la estoy multiplicando por la mitad. Entonces esto sería reducir esa velocidad. Si se fijan, si le doy, no lo acepta. Ya, no nos vamos a preocupar por eso. Ya, no importa, el tema es que no sé por qué no me acepta el decimal acá. Pero, a ver, si ponemos entero, eso sí. Ya, al parecer este vector no se puede multiplicar por menos que 1. Aunque tengo mis dudas, pero no nos compliquemos con eso. Ese valor 20, que es la velocidad que dijimos que era aceptable, obviamente la vamos a convertir en una variable. Y ya está, de hecho, ya tenemos esa variable de velocidad. Es la que estamos usando inicialmente, entonces en vez del 20 vamos a colocar acá. Si se fijan, cuando yo empiezo a escribir me autocompleta, el sistema ya reconoce ciertas variables y se pueden fijar por los iconos también que estas dos son del mismo tipo, son dos variables. Y dejamos velocidad. Entonces ya hasta ahora el auto está andando bien, se puede mover hacia adelante, hacia atrás, izquierda, derecha, pero lo que nos falta ahora es que el movimiento hacia los lados, en vez de moverse, digamos, en una línea recta de la derecha a izquierda, queremos que el auto gire, ¿ya? Que el movimiento sea girar. Entonces, para eso, vamos a usar la función de rotación y la pregunta es, vamos a cambiarlo al tiro. En el movimiento que estamos haciendo de izquierda a derecha, con el horizontal input y con la velocidad del giro, que en realidad hasta ahora no era un giro, en realidad es solamente izquierda-derecha, pero acá estamos usando el desplazamiento, donde dice translate. Y eso lo vamos a modificar por, yo escribí la R y automáticamente ya me está sugiriendo rotar. Pero acá hay un detalle, ¿en qué eje yo quiero rotar? El eje right, dijimos, es el eje Z, es decir, el que está en color azul. Aquí está, rotación eje Z, fíjense aquí. Esa flechita está acá. Si yo lo roto en el eje Z, miren lo que pasa. Ese es el movimiento que haría en este momento el auto, al yo moverme de izquierda a derecha. ¿Ya? Entonces, ¿en qué eje? ¿En qué eje yo quisiera rotarlo? Vemos el eje X. Tampoco me sirve, no es lo que estoy buscando. En el eje Y, ahí sí. Esa es la rotación que estamos buscando nosotros para doblar hacia los lados. En el eje Y. Por lo tanto, si el eje Z lo pusimos como right, es decir, derecha, el eje X es right, el eje Z es forward, entonces yo quiero usar el eje Y, en este caso sería up. Ese es el vector alrededor del cual voy a hacer la rotación. Y todo lo demás sigue igual. Eso lo voy a multiplicar por el delta time para sincronizar distintos computadores.
Además lo voy a multiplicar por el horizontal input, es decir, la palanquita, si se mueve de derecha a izquierda. Y además lo voy a multiplicar por una velocidad extra para que no sea tan lento, porque por sí solo esto es muy lento. Y vamos a ver ahora, control S para guardar, y vamos a ver cómo anda el auto. En principio no se mueve hasta que yo presione la tecla W. Y ahora sí, si se fijan, puedo doblar. Es un poco lento el giro. Así que velocidad giro vamos a modificar aquí mismo. Vamos a colocar 50. Y fíjense una cosa, si yo giro hacia la izquierda y presiono la tecla W, el auto avanza hacia adelante, porque ese era el movimiento. El translate se genera en torno en torno a la posición del auto. Ahora no sé por qué las flechas quedaron así. Volvamos acá. En el fondo, si yo estoy rotando hacia la izquierda, esperen. Ahora sí. Aquí. Fíjense que esto es importante. Acá yo puedo pedir que me muestre las direcciones globales, es decir, del mapa, y ahí me está mostrando lo que es adelante en la escena, lo que es arriba en la escena y derecha en la escena. Pero aquí yo puedo cambiar una opcional los vectores locales, es decir, del objeto en el que yo estoy. Entonces ahí me muestra que el adelante del auto es en esa dirección, hacia allá, y la derecha hacia allá. Es decir, si yo voy rotando el auto, sus direcciones van a ir cambiando. Y lo que yo quería decirles es que el translate, el que está acá, cuando yo le digo que vaya hacia adelante, está considerando lo que es adelante en el local, es decir, en el objeto, no en el mundo, sino en lo que es adelante para el objeto. Y es por eso que si yo estoy rotando, es decir, giro hacia la izquierda, el adelante ya no va a ser lo que era antes, sino que va a ser lo que está hacia mi izquierda. ¿Ya? Si yo ahora avanzo adelante, el auto iría en esta dirección. Pero si yo lo giro y ahora avanzo hacia adelante, va a ir en esa dirección. ¿Ya? Eso es básicamente. Entonces, vamos a aumentar un poquito más la velocidad de giro, 80, y vamos a probar. Claro, ya parece más un movimiento más cómodo. De hecho, tenemos un simulador de estacionamiento. Bueno, ¿qué es lo último que nos queda para finalizar este proyecto? Es simplemente vamos a arreglar un poco el código. Si estamos conformes con los valores, dijimos que la velocidad de giro iba a ser 50, la voy a modificar aquí en el código y ya esto no va a ser público, vamos a ser privado. Es decir, ya no quiero modificar esto en el inspector, ya estoy conforme, entonces no es necesario que esté ahí. Esto también, porque yo el horizontal input lo voy a obtener de las teclas o del joystick y no quiero tener el numerito ahí como hicimos al comienzo. ¿Se acuerdan que lo modificamos desde acá? Ya, eso ya no lo necesito. Así que todo esto va a pasar a ser privado. Entonces, cuando yo guardo este script, abro Unity, va a actualizarlo, va a leer los cambios en el script y ahora el código ya no tiene las variables públicas. Ya, en el fondo es una forma para ordenar un poco. Y lo último que me queda, acá estos son comentarios por los dos slash. Vamos a escribir aquí variables. Y aquí vamos a agregar, por ejemplo, movimiento hacia adelante. Esto es totalmente innecesario, pero se van a dar cuenta que es muy útil cuando ustedes después retomen un proyecto como este
va a ser mucho más fácil entender qué es lo que se hizo aquí. Ah, ya las variables con valores del joystick, movimiento hacia adelante, giro hacia los lados. Y grabo. Eso es, estimado, el primer proyecto.